Hola, soy Rafael Fleitas, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Facultad de Ingeniería de Sistemas, Núcleo San Fernando, Estado Apure. En esta ocasión, te estaré hablando con respecto a lo que son redes telefónicas, con el profesor Eduardo Díaz como parte de una evaluación enviada por dicho profesor. Por muchos siglos la comunicación ha jugado un papel relevante y trascendental en las comunicaciones, de tal manera que hemos podido observar cómo de época en época, de siglo en siglo, de generación a generación, ésta ha venido revolucionando la vida de los seres humanos, por cuanto cada uno de nosotros tiene un mensaje que compartir, tiene algo que expresar, tiene algo de lo cual informar o decir a sus semejantes. De manera tal que hoy las comunicaciones están alcanzando grandes avances tecnológicos no antes vistos, de manera tal que le ha facilitado al hombre, al ser humano, un mejor fluir y desenvolvimiento en su vida cotidiana. Hoy es tan fácil a la vuelta de un clic o al presionar un clic informarnos de lo que está aconteciendo del otro lado del mundo. Pero qué importante es poder tener una concepción o una definición clara con respecto a lo que es la comunicación. Se define como un proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. En los últimos 150 años y en especial en las dos últimas décadas, la reducción de los tiempos de transmisión de la información a distancia y de acceso a la información ha supuesto uno de los retos esenciales de nuestra sociedad. Como bien lo decía al inicio, de generación a generación hemos podido observar que la comunicación ha venido cada vez más se ha venido cada vez más tornando con más fuerza, con más ímpetus, con más eficacia y con más veracidad. De manera tal que la comunicación actual entra en dos personas, es resultado de múltiples métodos de expresión desarrollados durante siglos, los gestos, el desarrollo del lenguaje y la necesidad de realizar acciones conjuntas tienen aquí un papel importante. De manera que aquí tenemos una parte donde podemos hacer mención con respecto a lo que son los elementos básicos de la comunicación. Como bien todos lo sabemos, transmisor, que es quien da el mensaje, receptor, quien en este sentido es el quien lo recibe, el mensaje, que es lo que se está hablando, se está diciendo, y por último el medio, que será en este caso el instrumento o la herramienta que se estará utilizando para transmitir dicho mensaje. Al hablar de red de comunicaciones es muy importante definir o conceptualizar ¿qué es una red? Para ello quisiera leerles muy textualmente lo que dice esta definición. Conjunto de elementos conectados entre sí por medio de uno o más nodos. Fíjense lo importante de tomar en cuenta que para que pudiese haber una red en un momento determinado, tiene que haber una conexión entre uno y otro. De manera que cuando hablamos de red de comunicaciones nos estamos refiriendo a lo que son un conjunto de elementos conectados entre sí en uno o más nodos capaz de recibir, transmitir información, compartir recursos y dar servicio a usuarios. Hemos podido ver que dentro de todo lo que ha sido este avance tecnológico con respecto a lo que son los medios, lo que es la unión de la computación, la informática, con toda esta serie de elementos que se agregan o que se han venido agregando, han ido tornando cada vez más fácil y más rápida el fluir de la información. Fíjense este dato bastante interesante que tenemos aquí en este recuadro que dice de la manera siguiente. En la década del año 1990, el nivel de concordancia entre las diferentes computadoras alcanzó el punto en que podían interconectarse de forma eficaz, lo que le permite a cualquiera sacar provecho de un equipo remoto. Los principales componentes de este proceso son los sistemas cliente-servidor, la tecnología de objetos y los sistemas abiertos. Qué interesante, ¿no? Porque fue precisamente a mediados de estos años, de este año, de 1990, en que poco a poco, cada vez más, fue tornando con mayor fuerza lo que es toda la parte de la red de comunicación y cómo ésta
ha venido evolucionando con el pasar del tiempo. Continuando pues con nuestra ponencia, tenemos que existen elementos de una red de comunicaciones las cuales son necesarias tener presentes. Entre esos tenemos la fuente, en este caso donde se va a generar la información o donde se va a impartir el transmisor, destino a donde va a llegar, el receptor, quien lo va a recibir, el medio de transmisión, el mensaje, el mensaje y interfaz. Qué interesante, ¿no, estimado y apreciado oyente? De cómo cada uno de estos elementos juega un papel bastante trascendental y fundamental en lo que son las comunicaciones, de manera tal que esto permite, como lo hemos venido mencionando desde el inicio de esta ponencia, un mejor desarrollo y desenvolvimiento en las comunicaciones, de manera tal que no cabe la menor duda de que las herramientas que nos ofrece las comunicaciones, en este caso la red de comunicaciones, todo lo que gira en torno a lo que son estas redes telefónicas, le generan al hombre un gran recurso y una herramienta de la cual puede echar mano. Es imposible, estimado oyente, que como seres humanos no tengamos la necesidad de transmitir un mensaje. Siempre será necesario hacerlo, siempre será necesario hasta comunicarnos, ya sea con un ser querido, con un familiar, con un amigo o con cualquier otra persona. Ahora hablemos con respecto a lo que es la red telefónica. Esto es algo que ha venido revolucionando al mundo, la verdad. Esto es algo que ha venido agarrando cada vez más fuerza y que hemos sido testigos presenciales, porque ¿quién de nosotros en algún momento determinado no ha tenido un teléfono inteligente, un iPhone, un tablet, alguno de estos teléfonos que nos permiten a nosotros y que de alguna otra forma nos hacen fácil ciertas actividades que realizamos, bien sea o mensajes para nosotros poder comunicarnos con otras personas a larga distancia, incluso encontrándose hasta en otros países? Los medios de comunicación, las redes sociales incluso, se han sido una herramienta bastante factible pues, en este sentido. Cuando hablamos de la red telefónica, nos estamos refiriendo es a una red de telecomunicaciones utilizada para llamadas telefónicas entre dos o más partes. Hay varios tipos diferentes de redes de telefonía. Entre una de ellas tenemos la primera, una red de líneas fijas. La segunda, donde los teléfonos deben estar conectados directamente a una central telefónica. Es una de las que existe, ¿no? La red de líneas. Pero vamos a continuar porque vamos a seguir ahondando cada vez más en esto tan interesante que lo que son las redes telefónicas. Así que no perdamos el hilo, no perdamos el norte. Bajo este concepto que hemos definido, la red telefónica, repito, es una red de telecomunicaciones utilizada para llamadas telefónicas entre dos o más partes, ¿no? Existen diferentes tipos de redes de telefonía, de las cuales yo quisiera hacerle mención de tres. La primera de ellas tenemos, aquí como lo vemos en la gráfica, la primera, una red de líneas fijas. Esta es nada más y nada menos que donde los teléfonos deben estar conectados directamente a una central telefónica, como bien vemos aquí. Esto se conoce como la red telefónica pública conmutada o PSTN, que es algo bastante interesante, porque esta red de líneas fijas, como bien nos dice su definición, eh, una red donde los teléfonos deben estar conectados directamente a una central telefónica. Esto es bastante interesante porque a diferencia de las líneas fijas, tenemos la segunda que son la red inalámbrica. Y es que en la red inalámbrica es en las que los teléfonos son móviles y pueden moverse en cualquier lugar dentro del área de cobertura. Así como estamos observando estas gráficas, de verdad nos permite a nosotros tener un ejemplo claro. La red de línea fija, como bien vemos aquí, un teléfono conectado a su parte central, y la comunicación que hay a través del Wi-Fi o Wi-Fi, como bien nosotros lo conocemos, a través de los diversos medios que hoy tanto nosotros utilizamos. Así que tenemos esas dos, la red de línea fija, aquí observamos la primera, y la red inalámbrica. Y también hay otra más de la cual quisiera hacerles mención, porque dentro de estos tipos de diferentes redes de telefonía encontramos una red privada.
Sí, cómo no. ¿Y a qué se refiere esta red privada precisamente? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su finalidad? ¿En qué consiste? Bueno, la red privada es donde un grupo cerrado de teléfonos están conectados principalmente el uno al otro y usan una puerta de entrada para alcanzar el mundo exterior. Esto se utiliza generalmente en el interior de las empresas y los centros de llamadas y se denominan centralitas privadas, PBX. Es interesante nosotros poder ver a través de esta gráfica, es como una red, esa red privada, como privada. Existen ciertos teléfonos, algunos de ellos corporativos, que comúnmente, dependiendo del uso o el manejo que tengan cada uno, según lo ha establecido alguna empresa, bien sea pública o privada, pero al momento de entregar, de asignar estos teléfonos corporativos a los trabajadores o empleados, comúnmente algunos de estos teléfonos vienen solamente para comunicarse entre directores y directores, o jefes o supervisores. Pues algunos de estos teléfonos vienen precisamente en este sentido, están limitados o condicionados. Hay una conclusión de la cual quisiera llegar de lo que ha sido esta breve pero muy sustanciosa ponencia sobre las redes telefónicas y quisiera leerles aquí textualmente como dice de la manera siguiente. Las redes telefónicas son parte importante del sistema de telecomunicaciones, de su buen diseño, calidad de los materiales, instalaciones y mantenimiento dependen en gran parte la eficacia de las telecomunicaciones. Recuerden que esto es muy clave tenerlo presente, o sea que dependiendo de su buen diseño con que se elabora, con la finalidad con que se hace, la calidad de los materiales, las instalaciones y mantenimiento dependen en gran parte de la eficacia de las telecomunicaciones. Estamos en medio de un mundo, repito, de grandes avances tecnológicos, donde hoy comunicarse está de manera sencilla, ¿no? Como nosotros vemos a través de esta gráfica, cómo se extiende la comunicación a través de lo que son las ondas, a través de lo que son estas señales que viajan, bueno, a grandes velocidades. Quisiera culminar esta breve pero muy sustanciosa ponencia con un consejo bíblico. La Biblia, sí, las Sagradas Escrituras, un libro muy reconocido en todo el mundo, todo lo que es una joya de la literatura, y allí podemos encontrar un proverbio, específicamente en el capítulo 1, verso número 7, dicho por el rey Salomón, quien en este caso fue sucesor del rey David, quien bajo inspiración divina escribió estas palabras que dicen así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo importante es, estimado oyente, estimado estudiante o profesor, es tener el temor de Dios en nuestras vidas, pero no un temor aterrante, no ese tipo de temor que te paraliza, sino un temor más bien reverente, que te lleva a reconsiderar y a considerar al Dios que te dio y que me da y que nos dio la vida y que de tal manera nos ha amado, enviado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Muchísimas gracias por estar dando atención a esta ponencia. Me despido de todos ustedes hasta otra entrega. Dios les bendiga y Dios les guarde.